¿Qué onda, Galo? ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vientos, bienvenido a Oaxaca. Ya tiene rato que tienes acá, varios meses, pero pues mira, ya estás aquí en Conectando Emprendedores. 5 meses. Ya Oye, han qué pasado chingón. como si nada. Resúmeme en 3 o 4 palabras Oaxaca. Guelaguetza, muertos, lo tiene todo y destino increíble. ¿Verdad? Brutal. Está padrísimo Oaxaca. La verdad, nosotros no nos aburrimos de estar en Oaxaca. Sí, y la verdad es que tal vez uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero Sí. la verdad es que yo como foráneo, como extranjero, he encontrado acá en Oaxaca, una segunda casa. No tengo el gusto de conocer Bolivia, pero Ujú. pues igual, o sea, solamente por fotos, videos y demás. Y pues eres un referente también de Bolivia, que está en varios países. Está muy chingón esto. Te tenemos en Conectando Emprendedores 2023. Órale. Estamos en la Universidad Anáhuac, Oaxaca. Como sabes, son nuestros anfitriones. Y pues obviamente tiene que ver Fomento Social Citibanamex y el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad del Gobierno del Estado de Oaxaca, que es el estado de acá. Quiero preguntarte, bueno, quisiera que compartieras rápidamente, sé que no tenemos mucho tiempo. ¿Quién eres, cómo empezaste y cómo fue que inició Familia Latina? Pregunta muy profunda, pero ahí te va el story time. Eso. Mira, desde muy pequeño he sido muy inquieto. Siempre me ha gustado comunicar. Pero tenía las ganas de ser un Luisito Comunica, un Juan Pazurita, un Hola, soy Germán. Sí, sí. Pero tenía solo las ganas. No tenía las herramientas ni los recursos. Entonces me recuerdo muy bien que cuando estaba en preparatoria dije, vamos a comenzar a crear contenido. Y comenzamos a crear contenido en Facebook haciendo videos, pero con poca constancia. Ok. Y ese sueño se fue diluyendo hasta que vine a estudiar en México, negocios muy bien. internacionales. Después de un altas y bajas, llegué a México, termino estudiando negocios internacionales en la Universidad de Montemorelos. Ok. Y al graduarme de la universidad, comienzo a salir de mi zona de confort y trabajar para un italiano. Este italiano se llama Franco. Ok. Comienzo a trabajar gratis para él. Editaba, grababa, cocinaba, hacía todo. Era su mano derecha. Imagínate tú trabajar para Luisito Comunica. O sea, tienes que ir a comprar muchas cosas. Tienes que estar en los negocios. O sea, no es un trabajo donde tienes tareas únicas. Tienes un trabajo donde tienes que ser muy flexible. Y yo estaba ahí. Entonces, en ese momento trabajando para este italiano, me di cuenta que él trabajaba de una manera muy creativa, muy interesante. Entonces, le aprendí todo. Trabajé con él por unos 8 meses. Trabajamos con el Ministerio de Turismo de Yucatán, Ministerio de Turismo de Guadalajara. Viajé, aprendí y viví. ¿Eso lo hiciste gratis? Sí. Relativamente. Gran lección, porque para mí no era gratis. Para mí era un aprendizaje. Exacto. Hoy en día se ha popularizado mucho lo que ha dicho Eugenio Derbez, por ejemplo. Ah, sí, claro. Yo pienso que toda persona necesita valorar su trabajo. En este caso, yo al inicio fue gratis. Luego ya me comenzó a pagar porque los resultados daban. Hablan. ¿Cómo tú no vas a pagar a alguien que te genera dinero? Exacto. Entonces, en ese momento comienzo a trabajar con Franco Devini, pero como todo trabajo tú te das cuenta que hay un ciclo. Y yo siempre tenía esa espinita de crear mi propio contenido. Inicio con un nombre que se llamaba en ese momento Todo por Galo. Eventualmente lo cambiamos a Familia Latina porque queremos crear una comunidad. Okay. Pero empiezo hace 3 años, el año 2020. Y empiezo a crear contenido y contando historias de emprendedores, artesanos, artistas. Personas extraordinarias en Latinoamérica. Porque mi misión es empoderar a los latinos. Lógicamente, en el mundo, queremos que todo el mundo conozca eso, pero queremos contar las mejores historias de Colombia, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de México. Y contar las historias que nadie ha contado. Así es. Descubrir esas historias. Perfectísimo. ¿Qué te hizo sentir incómodo que dijiste, quiero hacer esto? O algo debió haber existido un punto de inflexión. Claro. ¿Cuál fue? Mira, yo pienso que cuando tenía 12 años, mi madre, que es peruana, le mandamos un saludo, que nos está escuchando, se llama Sonia. Y mi madre, yo era un fiel creyente del fútbol. Mi padre es profesor de educación física. Entonces, imagínate, de lunes a viernes yo estaba jugando fútbol en las fuerzas básicas. Me iba muy bien. Órale, tenía mucho bien. talento, jugaba de volante de creación y muy bien. Pero mi madre a los 12, 13 años, no es que me saca del fútbol, pero me dice, vas a estudiar inglés 4 horas diarias. Sí o sí. I do speak English now. Entonces, lo que pasó es que mi madre, como una madre inteligente en algún sentido, No, claro. me colocó a un instituto de inglés donde aprendí durante 4 años. Eventualmente viajé a Estados Unidos, perfeccioné mi inglés. Ahora trabajo con muchas marcas que también hablan inglés. Pero ese fue el punto de inflexión. Que mi madre me haya enseñado inglés. Y ese es el consejo que les doy hoy en día a todos los padres, madres y jóvenes. Creo que todo empieza con una oportunidad. Y el mejor regalo que tú le puedes dar a una persona es el regalo de la educación.
Perfectísimo. Son storytellers ustedes. Sí. ¿Cómo podrías definirlo de manera rápida, storytelling? Una persona que cuenta historias, una persona que cuenta su vida, que cuenta la vida de otros, una persona que narra, que vive, que experimenta y que quiere mostrar esto. Para las personas que nos están escuchando y que tal vez no saben cuál es el concepto de storytelling, storytelling viene del inglés. De hecho, hay muchos storytellers, pero vámonos un paso atrás. El storytelling se divide en dos: historytelling y storytelling. Cuando hablamos de historytelling, estamos hablando de hechos y acontecimientos que ocurrieron. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial sería historytelling, con H. Por ejemplo, las elecciones presidenciales, cosas que son reales, que hay datos, y queremos hacer un video, por ejemplo, sobre las elecciones pasadas. Eso es historytelling si hablaríamos sobre esos temas. Ahora, cuando hablamos de storytelling, no tiene que ser real. Puede ser algo inventado, ficticio. Star Wars, El Señor de los Anillos. Todo eso es storytelling. Porque el historytelling es real. Es duro. Son datos. Hechos reales. Y basados con evidencia científica. Okay. El storytelling puede ser fake. Lo puedes inventar. Ahora de ahí se desprenden muchas cosas y nuevas palabras que en 10 años tal vez van a ser comunes. Pero, por ejemplo, como que está story living, story times. Entonces, pero ese término es un homónimo. Un homónimo es algo que tú lo dices, pero tiene dos significados. Entonces, por ejemplo, nosotros en el español solo tenemos uno, que es historia. Y nosotros le llamamos historia al historytelling y al storytelling. Ajá. Pero en Estados Unidos le llaman de diferente manera. Sí, son dos cosas totalmente distintas. Y eso nos pasa porque, por ejemplo, imagínate que tú estás en Israel, creces en Israel. En Israel, por ejemplo, hablan hebreo. En algún lado habla, por ejemplo, inglés. Pero si tú hablas hebreo, por ejemplo... Yo vengo de un background cristiano, por eso te comparto esto. Okay. La palabra amor, por ejemplo, tiene 3 significados. Y muchos más, ¿no? Es el amor ágape, el amor filios y el amor eros. Entonces, una palabra puede darte 3 significados. Ok. Entonces, yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿cómo dices qué rico en mexicano, en oaxaqueño? ¿Qué rico? O sea... Sí, qué rico. Imagínate. Sabe chingón. Sabe chingón, sabe... Está sabroso. Está sabroso. Está exquisito. ¿Estás de acuerdo que en Chile lo dirían diferente? Sí, claro. En Perú diferente. Pero eso que tú has dicho que está chingón, ¿cómo lo traduces al inglés? No sé, it's very well. It's very good. It's tasty. Tastes well. Está muy bien. Pero ¿estás de acuerdo que esa persona en Estados Unidos no va a entender tu palabra? Porque esa palabra no solamente representa... Una palabra representa tus creencias, tus vivencias, los años que significó esa palabra hoy para ti. Y tú entiendes esa palabra y otra persona la entiende, aunque esté en el mismo país, en el mismo estado, de otra manera. Sí, es otro contexto tal vez. Entonces, eso es lo bonito del storytelling. Que es un mundo, sí, pero hay que profundizarlo y hay que aprenderlo porque es una de las herramientas más importantes hoy en día, el aprender a contar historias. Ok. ¿Cuál crees que es el poder de la narración de historias? Amigo, a través de las historias, te voy a colocar 3 ejemplos. A través de las historias, Jesús convenció a todo el mundo que va a venir por segunda vez, que tienes que leer la Biblia. O sea, ¿cuál fue el método? El método bíblico fue a través de las historias. Él contaba parábolas. Vámonos un poquito más adelante en la historia. ¿Cuál fue el método de Aristóteles, filósofo? Contar versos, fábulas, contar moralejas, historias. Te narraba. ¿Cuál fue el método de Steve Jobs para presentar el iPhone, el iPod? Él, por ejemplo, cuando hacía cada año sus presentaciones de sus nuevos productos, como Apple hoy en día lo hace, sacaba su celular, sacaba su iPod. ¿Y qué es lo que hizo, por ejemplo, Steve Jobs cuando presentó su iPod? Contó 3 historias. ¿Qué es lo que hizo Steve Jobs cuando fue a una clausura de graduación en Stanford el año 2009? Contó su historia. Contó su historia y contó historias. Entonces, el saber contar historias ayuda a que tú puedas tener un bagaje para que tú puedas exponer tu producto, para que puedas exponer lo que haces. Y hoy en día, tú eres un storyteller, todos somos storytellers. Hoy en día suena un poco fancy, un poco fresa, como si se acá en México, decir la palabra storytellers. Pero la verdad es que todos tenemos una historia que contar. Todos somos contadores de historias, ¿no? Y todos tenemos que contarla de la mejor manera. Claro. ¿No te ha pasado que alguna vez tú cuentas una historia, pero lo que cuentas no es lo mismo que es la historia? Claro. Es lo que nos pasa a nosotros. Por eso es que es muy importante aprender cuáles son las bases del storytelling y cómo utilizar esta herramienta para comunicar.
Perfecto. Compártenos rápidamente algunos hacks como para de tu proceso creativo efectivo para hacer storytelling. Lo más importante, todo tiene que estar escrito. Todo. Ok. Si hablamos de contenidos, si hablamos de documentales, de películas, de conferencias, de un permiso, porque en todo está el storytelling, porque todo es una narración, todo es comunicación. El ser humano, imagínate si yo no pudiera hablar, ¿cómo comunicaría? A través de mis manos. Con señas, tal vez. Con señas. Ajá. Pero ahora imagínate que puedo hablar. Entonces, ¿cómo tengo que comunicar? Tengo que aprender a utilizar mi voz, a tener una estructura. Entonces, algunas claves. Okay. Es muy importante empezar de una manera disruptiva, innovadora. La gente ya está cansada de escuchar, la historia de hoy es sobre, o esta es la historia de Abraham Lincoln, un presidente. Había una vez. Eso ya pasó de moda. Puede ser. Entonces, ¿qué se puede utilizar en vez de eso? Una manera diferente, ¿no? Como decir... en vez de decir, la historia de hoy es sobre... Hoy te voy a contar la historia de Oaxaca y sus 35 años. Hoy en día las historias tienen que empezar de una manera diferente. Entonces puedes empezar, por ejemplo... si hablamos, por ejemplo, de comida, este mole te puede ayudar a rejuvenecer. Si hablamos, por ejemplo, de artesanías, estos tapetes cuestan 100,000 pesos. Entonces empieza como de una manera sorpresiva, de una manera sorprendente. Si hablamos de contenido, lógicamente, sí. Es muy importante también en el storytelling que haya un héroe y un villano. La historia no puede ser plana. La historia tiene que ser como una montaña rusa de emociones. Bien. Entonces tiene que tener momentos buenos, pero también momentos malos. Entonces, si hablaríamos, por ejemplo, dime un tema del que te gustaría que hablemos. Turismo. Justamente si hablamos de turismo, no solamente podemos echar rosas y hablar de las cosas bonitas. También hay que hablar de las cosas negativas, de las cosas no tan negativas. Y depende de cada storyteller narrar su historia. Por ejemplo, en nuestro caso, nos gusta hablar siempre positivo, claro. Pero no podemos omitir el lado negativo. Es muy importante. Entonces, el segundo tip, hablar también de cosas negativas. Tu historia tiene que tener el blanco y el negro. Por eso es que tiene que haber un héroe y un villano. Si tú ves, por ejemplo, Star Wars, está Luke Skywalker y también está Darth Vader. Exactamente. Si tú ves, por ejemplo, tienes Frodo, el Señor de los Anillos, y también tienes Sméagol, ¿no? Que es la persona que trata de... Exactamente. Entonces... Eso es una persona. Ahora, por ejemplo, no siempre los villanos son personas. Imagínate que tú eres una recicladora. Tú eres el héroe. ¿El villano quién sería? Pues el que contamina, ¿no? El que contamina puede ser el plástico. Entonces puede ser, por ejemplo, la cultura. El villano no siempre es una persona. El villano también puede ser una acción, un objeto. Claro. Y lo tercero es que siempre termines con un final feliz. Una historia. Siempre. A la gente le gusta el optimismo. Dime qué película has visto que ha tenido un final que no te ha gustado. Hay algunas películas que sí de repente dices, hubiera estado mejor el final, ¿no? Ajá. Pero pues de las que me gustan, siempre termina con una muy buena, un buen final, ¿no? Y de eso se trata. El ser humano siempre quiere sentirse ganador, siempre quiere sentirse optimista. El héroe nunca muere en las películas, nunca. Sí, así es. Entonces, puede pasar, hay algo en el storytelling que es la campana. Entonces empiezas con un rise action, una elevación, y llegas al clímax. Pero antes de llegar al clímax, a la parte más importante, llega la parte donde todo está perdido. ¿Has visto alguna película donde tú dices, cómo esta persona la va a librar? ¿Cómo esta persona va a arreglar este problema? Ajá. Y sorpresivamente lo arregla. Entonces, científicamente hay muchas cosas que te podría compartir. Por ejemplo, que las historias, mientras más drama tienen, mucho más venden. Ok. Por eso es que, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver novelas. Por eso es que cuando las historias tienen Latinoamérica, ¿no? Entonces, mientras más drama, tu cuerpo lo que emite es el cortisol. Y lo que el cortisol es lo que te hace sentir ansioso. Entonces, imagínate, yo te doy drama, te doy cortisol. Te hago sentir ansioso, con esa sensación. Pero después te doy un final feliz. Te doy dopamina. Sí, claro. Entonces, la dopamina lo que hace es una hormona de satisfacción. De la felicidad. Entonces, cuando yo te doy dopamina después de dar cortisol, tú tienes una satisfacción. Entonces, esa se llama la fórmula, ¿no? Cortisol más oxitocina, disculpa, me equivoqué. Okay. No es oxitocina. Cortisol más oxitocina. Okay. No es dopamina, lo siento. Okay. Cortisol más oxitocina. El oxitocina es lo que te hace ese relief, ¿no? Esa satisfacción de que todo salió bien. Entonces, esa es la combinación perfecta para una buena historia. Ok. Ahora, una historia o la narración, ¿cómo puede ser una herramienta para el cambio social que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando hoy? Por supuesto, porque cada persona tiene un mensaje. Y muchos de nosotros estamos acostumbrados a escuchar mensajes de la televisión, de un contenido digital, pero cada persona tiene su uso de valor. Si cada persona aprende a contar su historia, es una persona que tiene un autoconocimiento que puede razonar.
El aprender a contar historias te ayuda a razonar, al entender el problema profundo. Y cuando tú te haces más consciente de estos problemas profundos, de estas oportunidades que hay, te vuelves un mejor ser humano. Porque entiendes mucho más allá de algo más simple, más plano. Sí, totalmente. Ahora, ¿algún mensaje que quieras darle a Oaxaca? No sé cuánto tiempo vayas a estar acá todavía, o algo referente a lo que haces, algún consejo de los chicos que quieran seguir tus pasos, igual como tú querías seguir el de Alan por el mundo y demás. ¿Qué podrías decirles? Lo más importante son dos cosas. A ver. Fondo y forma. Fondo es tu forma de ser, tus principios, tus valores, quién eres como persona en realidad. Una persona nunca tiene que olvidar lo que es su fondo. Su fondo es su forma de ser. Pero la forma es el arte de hacer las cosas. Tú puedes encontrar una persona que es muy competente, tiene muy buenas habilidades, tiene fondo, pero tal vez no tiene forma. ¿Forma qué es? Saber las herramientas, saber las partes técnicas, hacer bien las cosas en las tareas que te dedican. Entonces, si quieres hacer las cosas, es tener fondo, principios, valores, tu forma de ser, y tener forma. Forma es saber hacer las cosas, tener las herramientas, los recursos. Entonces, si una persona quiere empezar a crear contenido, lo más importante hoy en día que yo le diría es que siga su corazón, que nadie lo va a hacer como él, que tú eres único, única, y que lo más importante es que las mejores cosas pasan cuando sales de tu zona de confort.